Buen día, saludos a todos. Mi nombre es Noglis García, estudiante de la carrera de Derecho del Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema de gran interés que forma parte del contenido programático de la materia Derecho Penal 1, facilitada por la profesora Dagny Belli. Vamos a hablar sobre lo que es la legítima defensa, el estado de necesidad, la imputabilidad y la culpabilidad. Para hablar sobre lo que atañe a la legítima defensa, primeramente debemos conocer lo que señala la teoría de la antijuricidad, la cual consiste en el estudio de los requisitos y condiciones bajo las cuales una conducta típica resulta contraria al orden jurídico, es decir, cuando una acción tipificada como indebida y penada es aceptada y aprobada. Asimismo, he de conocer que una acción típica será antijurídica si no interviene a favor del autor una causa o fundamento que la justifique. De acuerdo al diccionario prehispánico del español jurídico, se entiende que una acción es antijurídica si la conducta es contraria al derecho, pues supone que está jurídicamente desvalorada y por ello prohibida, lo que presume una lesión o puesta en peligro reprobable de un bien jurídico y que en el caso concreto no está amparada por una causa justificada. Destacamos entonces que es una acción que va en contra del conjunto de leyes y principios que son los que permiten las regulaciones de las relaciones sociales y que están basadas en un ideal de orden y justicia. Entonces, sencillamente, lo antijurídico es una acción contra la ley. Estas acciones antijurídicas pueden ser de acuerdo a su origen justificadas por el Estado y amparadas por el derecho, bajo la figura de legítima defensa o estado de necesidad. La legítima defensa es una situación en la que una persona es eximida de responsabilidad por haber cometido un acto que de otra forma sería considerado un delito. Esta excepción se da cuando el sujeto se encuentra en una situación de peligro y tiene que defenderse de una agresión injusta. La legítima defensa en un concepto jurídico permite que la defensa contra una agresión actual e inminente, utilizando una fuerza proporcional para protegerse a sí mismo o a otros. La legítima defensa es reconocida en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo como un derecho fundamental. Anteriormente se debatía sobre si la legítima defensa era justificada o eximida de culpabilidad a la persona. Actualmente se acepta que la legítima defensa se encuentra dentro de las causas de justificación legal para eximir la responsabilidad, bajo ciertas circunstancias. La legítima defensa tiene un fundamento en la protección de los derechos legales de la persona atacada y en defensa del derecho contra ataques injustos. Mientras que el estado de necesidad es la situación en la que una persona puede incurrir en una acción ilegal para evitar un daño mayor. En este caso, el sujeto también es eximido de responsabilidad, ya que el daño causado es menor al que se intentaba prevenir. Sin duda, dos instituciones del derecho penal referidas a acciones antijurídicas pero justificadas bajo ciertos criterios. El estado de necesidad, como se indicó, hace referencia a una situación en la cual una persona se ve obligada a cometer un acto ilícito o dañino con el fin de evitar un mal mayor e inminente. En otras palabras, es una medida extrema y excepcional que se toma para proteger intereses fundamentales cuando no hay otra alternativa razonable disponible. La defensa del estado de necesidad se basa en un principio de que la persona no tenía otra opción para evitar un peligro grave para ellos mismos o para otros, y que el riesgo resultante de esa acción fue menor que el daño que se habría producido si no hubiese actuado. Dentro de estas dos figuras de la legítima defensa y el estado de necesidad existen diferencias. A pesar de que ambas instituciones constituyen acciones antijurídicas y que ambas están amparadas va, para proteger o amparan cualquier bien jurídico, también presentan diferencias que permiten confirmar si se trata de una defensa legítima o de un estado de necesidad. La diferencia clave entre la legítima defensa y el estado de necesidad radica en el objetivo y la naturaleza de la acción tomada, mientras que en la legítima defensa la acción es defensiva y se toma en respuesta a una amenaza directa. En el estado de necesidad la acción es ofensiva, pero se toma como intención de evitar un mal mayor. Con respecto a lo que es la imputabilidad, implica dos aspectos bien delimitados. En relación a las condiciones mínimas para que una persona se pueda hacer responsable en el momento de cometer una conducta típica penal. Estos dos aspectos son la salud y el desarrollo mental, mismos que se consideran de forma más directa como la salud mental en su extensión con capacidad para entender el hecho realizado y la edad de la persona.
Ahora bien, al momento de desarrollar una defensa, bien vale la pena analizar este elemento para determinar si existe o no imputabilidad, ya que de ello puede depender la responsabilidad penal. Por otra parte, el estado de trastorno mental permanente conlleva también a una imputabilidad del agente activo, ya que implica que esta persona puede no llegar a comprender el hecho delictivo cometido. Sin embargo, esto es algo que se debe acreditar en juicio. En este último punto a abordar, que es la culpabilidad, indicamos que conforma el quinto elemento del delito e indica la exigencia de una relación psíquica entre el sujeto y su hecho, siendo sus formas o especies el dolo y la culpa. Existen dos vertientes o teorías fundamentales que tratan de explicar la culpabilidad como elemento del delito. Como número uno está la teoría normativa. Concibe la culpabilidad como un hecho psicológico evaluado con arreglo a una norma, mediante un juicio tendiente a decidir si ese comportamiento es subjetivamente reprochable al autor por implicar dentro de su posibilidad de actuar de otra manera una infracción a su deber de actuar como el derecho se lo exija. No es el hecho psicológico como tal, sino su valoración en relación a la exigencia de una norma, lo que da significado a la doctrina de la culpabilidad. Como número dos está la teoría psicológica. Este modo de concebir la culpabilidad situó el núcleo de esta en el dolo y en la culpa, es decir, en la vinculación de índole fundamentalmente psicológica entre el autor y el hecho. En concreto, la imputabilidad sí es psicológica, pero la culpabilidad es valorativa. Dentro de las causas de la exclusión de la culpabilidad, se pueden indicar las siguientes: la falta de desarrollo mental y la falta de salud mental. La falta de desarrollo mental, la minoría de las personas hasta los 12 años, de acuerdo al artículo 69 del Código Penal, establece que no es punible el menor de 12 años en ningún caso. Tampoco es punible el mayor de 12 años y menor de 15. Y como número dos, la falta de salud mental indica que ha sido considerada como una forma de imputabilidad incluso en el derecho romano, en donde se le denominaba factue infelicitilis. Los artículos del Código Penal venezolano son muy claros al señalar lo siguiente. En su artículo 62 señala que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental, suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. El artículo 63 nos dice que cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad sin excluirlo totalmente. La pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. Como número uno, el lugar del presidio se aplicará de la de prisión disminuida entre 2/3 y la mitad. En lugar de la prisión se aplicará la de arresto con la disminución indicada. Y como número 3, las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad. Concluyendo, podemos indicar que la legítima defensa es una institución jurídica que reconoce el derecho de una persona a defenderse físicamente de un ataque, en caso de sentir una amenaza real para sí mismo o para terceros, sin necesidad de recurrir a la autoridad. Esta es una situación en la que el derecho penal, al igual que el derecho de defensa, permite que una persona se defienda por medios adecuados y necesarios, mientras que el estado de necesidad permite a una persona actuar en situaciones extremas para proteger su vida y la de terceros, incluso si esto significa violar la ley. Es considerado como una excepción de responsabilidad penal debido a las circunstancias excepcionales en las que ocurre. Por otro lado, la culpabilidad consiste en un juicio de valor que se dirige al sujeto en razón de la contrariedad del deber de su comportamiento, cuyo juicio es objetivo, a cargo del ordenamiento jurídico y del juez y no del propio sujeto, y que se trata de un juicio por el cual, a la luz de la norma penal, se considera la actitud interior del individuo como disconforme con la exigencia de la norma. Mientras que la imputabilidad es la falta de capacidad psíquica para ser culpable. Esto implica dos aspectos bien determinados en relación a las condiciones mínimas para que una persona se pueda hacer responsable en el momento de cometer una conducta típica penal. Estos dos aspectos son la salud y el desarrollo mental, mismos que se consideran de forma más directa como la salud mental en su extensión con capacidad para entender el hecho realizado y la edad de la persona.
Espero que esta información les sea de su provecho. Muchas gracias. Feliz y bendecido día.